¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes como cada semana aquí precisamente en Narrativas, en el marco de una jornada nada fácil para el mundo entero por las decisiones que ha tomado el señor Donald Trump y que además del tema económico tiene una composición política social muy particular y lo hemos dicho en otras ocasiones, el hecho de que un líder legitime, normalice, socialice el racismo, la discriminación, tiene un impacto directamente en las comunidades señaladas. Y de este y de otros temas vamos a abordarlo, por supuesto, con mi querido y admirado Fede Bonazo. Fede, ¿cómo andas? Bien, un gustazo saludarlos un sábado más en Narrativa, sábado de gran expectativa porque se concretan o no los aranceles, pero muy gustoso de tener a Ricardo de regreso con nosotros, que estuvo enfermito la semana pasada. Ahí lo tiene usted de regreso, efectivamente, el buen Ricardo Valderas, que de repente desapareció, dijo que estaba enfermo, no hay pruebas contundentes de eso, nadie lo vio. Él, siendo un periodista de datos, sabe que las pruebas son claras, ahí deben de estar, nadie lo vio. Pero yo le creo a mi amigo del alma. ¿Cómo está Rick ahí? Bien y de buenas, ya llegarán cuando me paguen el seguro social. Es la única manera. Entre tanto, aquí estamos bien y de buenas. Un abrazo querido Federico, un abrazo a la audiencia, un abrazo para ti Jesús. El IMSS Bienestar, pero bueno, ahí te voy. Oigan, pues a ver, comencemos por ahí. Incluso en las últimas horas, lamentablemente, se registró un accidente aéreo ahora en Filadelfia con un Learjet de matrícula mexicana. Y de inmediato comenzaron en diferentes medios de comunicación, incluso los Estados Unidos, a vincular este lamentable suceso con el origen de la aeronave, incrementando las presiones que se han visto a través de distintas campañas en medios de comunicación en contra de lo que es ser mexicano. Es decir, este lobby antimexicano que dio Fede Bonazo, que registra, que se incrementa en los Estados Unidos en el marco, en el momento en el cual el gobierno de Donald Trump incrementa literal la cacería de indocumentados, centrándose en los que responden a nuestra nacionalidad. Correcto, yo veo con enorme preocupación. Ayer contuve un tuit donde iba a manifestar esta preocupación porque lo peor que podemos hacer en este momento es exagerar, sobrevalorar la situación, meter más confusión y fuego al incendio que estamos viviendo por parte de la iniciativa de esta ultraderecha que ha tomado el poder político en Estados Unidos. Pero lo manifiesto acá con la confianza que tengo siempre con la audiencia de narrativas. Yo veo señales muy preocupantes de índole ideológico que superan lo que es el conflicto comercial. Un conflicto comercial cuya magnitud, cuya escalada, cuyos resultados veremos no solo se van a resolver el día de hoy o dentro de un mes, sino que estaremos viéndolos a lo largo de todo el cuatrienio de Trump. Es decir, vamos a estar enfrentando un nivel alto de chantaje por un lado y lo que sin duda serán en algún momento medidas concretas, proteccionistas por el otro. Hay mucha especulación al respecto y sin duda creo que es un tema que tenemos que abordar en este episodio de narrativas, pero a mí el que me preocupa y con el que estamos abriendo, y lo agradezco, querido Jesús, es este del crecimiento del racismo. Yo veo señales muy alarmantes que asemejan otros procesos históricos en los cuales se empieza por la estigmatización de un grupo social, de una etnia, de un pueblo dentro de un país, de una minoría muy poderosa, muy grande, la mexicana, y que tiene una enorme influencia cultural y económica dentro de los Estados Unidos, eh, sometida al estigma y a la vieja e inmunda, porque no encuentro otro adjetivo, práctica del chivo expiatorio, que es colocar en una persona o en un grupo social las culpas o los problemas que aquejan a todo un país o a toda una sociedad. Y esa es una práctica nefasta, pero no por nefasta de la que podamos salvarnos, se repite cíclicamente a lo largo de la historia. Tenemos el caso más quizás paradigmático y cruento de esto en la Alemania de los 30 con el hombre del bigote. Andamos muy cuidadosos con las palabras porque queremos que tu canal vuelva a recuperar la consolidación, querido Jesús. Ya sabemos que los algoritmos, las inteligencias artificiales que monitorean este tipo de transmisiones son muy sensibles a ciertas palabras.
En fin, procesos históricos, repito, donde se estigmatiza a un grupo social. Y yo vi señales, vengo viendo señales a lo largo de los días que son muy preocupantes. Pongamos ejemplos. Esto de que se quitan áreas enteras de algunos supermercados como Walmart, productos mexicanos, esto de que se relaciona inmediatamente, ya desde hace muchísimo tiempo en el speech de Trump, al migrante con el delincuente, que son dos cosas que no tienen nada que ver. Eh, Agresiones físicas a paisanos allá, racistas, agresiones racistas. Vi a una influencer hablando de que los migrantes son subhumanos, cuando la gente que tiene cierta repercusión pública empieza a utilizar este tipo de términos estigmatizantes, estamos ante un problema grave. Subhumanos, es decir, cuando tú deshumanizas a ciertas partes de la población, das permiso a que haya una agresión, un odio creciente hacia ellas y vengan procesos de discriminación que pueden acabar en violencia física. Luego nos enteramos de que Guantánamo puede ser uno de los sitios a donde envíen también a migrantes. Ellos los llaman ilegales. Es muy importante recalcar que no hay un ser humano ilegal, no existe el ser humano ilegal. Existen personas migrantes que por ahí no tienen los documentos en regla o podemos hablar de todo lo que queramos, pero la palabra ilegal ya también ayuda a ir acercando el estigma hacia las personas que por necesidad han tenido que dejar sus lugares de origen. Eh, Todo este combo, todo este conjunto de señales, que yo espero que sean aisladas algunas, que uno desearía que estar exagerando y que, bueno, esto no es nuevo y que de alguna manera nuestros paisanos han tenido que vivir siempre con cierto grado de estigma y de racismo en los Estados Unidos y a pesar de eso han escogido migrar allí por las necesidades, por supuesto, tan urgentes que conocemos, que tienen la mayoría de ellos, es otra cosa, pero me preocupa a mí la acumulación de signos y ahora con una política del gobierno directamente que estaría dando permiso al estigma. No solo dando permiso, sino promoviendo el estigma. Y esto me parece muy preocupante porque cíclicamente en la historia regresan estas circunstancias, muchas veces conducidas por un narciso acomplejado con ansias feroces de poder personal, que vuelca o dirige mucha energía social en contra de algún grupo determinado o etnia determinada para también solucionar o resanar problemas agudos psicológicos, no solo políticos. Este tipo de delirantes que tienen la capacidad de hipnotizar masivamente a mucha gente han hecho un daño enorme en la historia y Trump podría ser uno de ellos si en este segundo periodo presidencial sigue por el camino del supremacismo y el racismo. A mí es esa fase de lo que estamos viendo, más allá del conflicto comercial, me preocupa particularmente. Amigo, amiga de la audiencia, al principio a lo mejor lo escuchó usted un poco bajo a Federico, ya se recuperó la comunicación, el audio, ¿no? Se escuchó, sí se escuchó, Fede, no creas que no se escuchó, pero estaba un poquito bajo. Mi querido Ricardo, este punto que menciona Federico y que tú, fuera de broma, has estado confirmando, has estado cotejando precisamente cómo están operando muchas de las empresas que incluso tienen instalaciones en México, viven también de la inversión mexicana, del consumo mexicano, y que sin embargo de aquel lado comienzan a tomar decisiones que respaldan este discurso completamente xenofóbico que emana de la Casa Blanca. Sí, estuve tratando justo de verificar los casos porque todavía hay confusión y evidentemente comenzó todo el conflicto desde las localidades más conservadoras en Estados Unidos. Por ejemplo, Dallas fue de los primeros en salir a protestar debido a que fue donde primero se vio. Entonces hay una estructuración, todo parte desde donde yo alcanzo a percibirlo de 2023 cuando estuvimos denunciando que el Parlamento norteamericano había presentado de enero a febrero, Jesús, Ujú. 526 iniciativas de ley en contra de que la población LGBT pudiéramos salir a la calle, presentarnos en público. Esto pasó de enero a febrero de 2023.
tratamos de hacer todo el ruido posible, pero a la gente parece que luego no empatiza muy rápido, sobre todo con el movimiento LGBT. Y digamos, era el anuncio de lo que ahora está pasando en concreto, porque de dónde venían esos ataques. Bueno, evidentemente de este intento progresivo de los republicanos por desaparecer los protocolos Day, que son estos acuerdos en Norteamérica que pretendían generar espacios de inclusión para todas las personas. No era un programa LGBT. A los republicanos, evidentemente, les da comezón y es el motivo por el cual lo persiguen, pero implicaba cuotas de acción afirmativa para poblaciones afrodescendientes y para poblaciones indígenas, para poblaciones incluso de situación de movilidad humana, era quienes protegían que, bueno, no se les va a dar el security number, pero sí le iban a dar alguna especie de prestación. Es decir, trataban de generar condiciones de mercado principalmente que generaran espacios de igualdad con el objetivo de que todas y todas las personas tuvieran acceso a una vida con un trabajo justo. Y esto era lo que desde 2023 veníamos anunciando. Estas iniciativas no tienen como objetivo únicamente atacar a la población LGBT. Ahora es más evidente, pero seguirá creciendo desde mi perspectiva, porque tanto vimos al dueño de Meta en la toma de protesta de Donald Trump, y Meta es una de las principales empresas que ya corrió a su población afrodescendiente, a su población LGBT, a su población latina. Entonces, solo estamos viviendo lo que ya nos venían anunciando. McDonald's incluso apoyó a Donald Trump durante la campaña. Starbucks, por ejemplo, que también es quien anuncia la desaparición de los protocolos de y está ahora tratando de acordar con el Partido Republicano, incluido Walmart, que ya tiene acusaciones incluso de trabajo infantil y de un montón de cosas horribles. Entonces, cuando tú construyes todo en un conjunto, tenemos como objetivo eso. Claro, ahora ya tenemos videos de personas plantando la suástica en el centro de Chicago, por ejemplo, ¿no? Que es gravísimo. La desaparición de todas las personas latinas desde que apareció. Pero lo más grave para mí, Jesús, es que hoy en día seguimos manteniendo militares escondidos ilegalmente en las proximidades de las escuelas primarias para levantar a los familiares de los estudiantes latinos. De hecho, ya hay reuniones, sobre todo en Nueva York, de hijos del Partido Republicano, quienes en las escuelas públicas están solicitando que se denuncie a la población que ellos saben que es latina, argumentando que es su deber patriótico de denunciar esto, porque las poblaciones migrantes les están saturando el sistema. Es decir, estamos justo apreciando la institucionalización del racismo de la cual Estados Unidos estaba intentando deshacerse. En este punto, creo, Fede, de la narrativa, de repente, y fíjese, esta frase me lo decía alguien de la audiencia, el tipo que gana, por citar una cantidad, $500, le dice al tipo que gana 70 que no tiene empleo por culpa del tipo que gana 7. Es decir, responsabilizan al que menos culpa tiene de lo que está generándose a su alrededor del desempleo en los Estados Unidos, producto más que otra cosa de decisiones económicas que ellos mismos han tomado y que les ha traído un costo a su población, como ahora el famoso tema de los aranceles y demás. Y yo aquí te pregunto, y ya, y con base en lo que los dos han puesto sobre la mesa, ¿la economía tiene ideología? ¿Se adapta a las ideologías? Porque nos topamos, sí, en la época nazista, donde también los empresarios pactaron con Hitler, y ahora nos topamos con empresarios también que llegan a acuerdos con gobiernos a todas luces sumamente cuestionables que están promoviendo acciones en contra de los propios seres humanos. Cuando uno investiga un poquito cómo se ha coordinado en décadas, ya podemos decir recientes, esta ultraderecha que hoy toma el poder político en varios lugares del mundo. Yo hablo de este triángulo siniestro Trump, Netanyahu, Milei, ¿no? Y en medio fenómenos como Bolsonaro, Kast que casi llega a Chile, es decir, otras derechas como la de Orbán, Zelensky, y las derechas que aún no conquistan el poder político, pero están sobre él con muchas posibilidades de ganar elecciones próximas, la de Meloni en Italia, digamos, y todas están muy coordinadas tanto en el discurso
como en la acción. Y han entendido muchísimo la importancia de ganar lo que se llama hoy la batalla cultural, es decir, la disputa ideológica que se dirime en los medios públicos y en las redes sociales. Ahí se dirime fundamentalmente. Y muchas de las acciones que vemos de Trump están destinadas a tener un impacto ahí narrativo mucho antes de que tener un impacto sobre la realidad, porque no puede llevar a cabo todas las bravuconadas que está diciendo, sobre todo en materia comercial. Pero contestando tu pregunta que me parece interesantísima, es decir, hay en la economía una ideología. Yo creo, cuando uno estudia estos cuates y cómo se han coordinado, que confluye en la ultraderecha actual, confluyen dos intereses. Uno profundamente económico, o únicamente de orden económico, eh, donde los lobos de siempre, los grandes lobos que se desayunan en el mundo, los lobos financieros, las grandes corporaciones, las 10 firmas más importantes de estos hombres que están concentrando la riqueza, porque estamos hablando que en Estados Unidos 10 personas tienen más de la mitad de la riqueza del país entero, que es algo que se denuncia permanentemente, entre otros, por el senador Bernie Sanders. Y cuando tú ves esto, puesto ya en números, dices, esto es un disparate que a dónde nos está llevando. Muchos de esos lobos son cínicos del capital, es decir, es gente que no tiene demasiada ideología, que lo único que le interesa es el poder y seguir haciendo negocios, y que manda, ¿sí?, a los voceros y a las tropas y a los tontos útiles a dar esa batalla cultural de la que hablamos, porque va a tener un beneficio únicamente en el tema de los negocios. Nunca olvidar la frase del padrino, strictly business, ¿no? O sea, esto, hay códigos en un país donde el dinero es el rey, como es sobre todo Estados Unidos, eh, donde esto es solamente negocio, señores, no se preocupen. Ahora, esto entra en unión con una agenda profundamente conservadora e ideológica, y sí, que donde confluye el temor que a los machos les produce el avance del feminismo, el terror conservador histórico a lo diferente y a los diferentes, a todos los grupos que reivindican otra manera de vivir, su cuerpo, su libertad, sus preferencias sexuales, el terror al diferente y al migrante, y que esconde un viejo terror racista. Yo siempre insisto aquí en narrativas que tenemos que revisar realmente si el racismo es solamente un constructo cultural o hay algo más profundo, porque es muy difícil explicar el racismo si no acudes a que a veces hay un factor instintivo terrible allí, porque siempre vuelve. Entonces ahí confluyen todas estas agendas conservadoras que yo estoy diciendo. Y, y tú lo ves esto encarnado en los hermanos Koch. Los hermanos Koch son este par de millonarios que mantienen la Atlas Network, que es la red con filial mexicana a cargo de Salinas Pliego, la red que coordina a los Mileis del mundo hoy. Y ahí confluye el interés económico con el interés ideológico. Y no es raro que vengan de la mano. No es raro que vengan de la mano, porque el que ha acumulado riqueza y la quiere conservar y quiere conservar el statu quo de privilegio también es por definición un conservador, digamos. Y todos aquellos desafíos que pueda recibir ese privilegio en el que vive por parte de clases medias o clases trabajadoras que hacen reclamos más que legítimos para mejorar sus condiciones de vida, siempre han molestado, ofendido, irritado y preocupado a las oligarquías. En México tenemos este viejísimo miedo al México profundo, ¿no? Que es este, cuando se invoca al México profundo, las oligarquías acá se espantan porque todavía están las imágenes de Zapata entrando en la Ciudad de México. Es decir, hay mucho miedo siempre a la revuelta popular, a la indignación popular convertida en indignación en las calles. Los ricos siempre han tenido miedo a eso. Entonces yo creo que es eso, que confluyen dos agendas y que la confluencia de esas dos agendas está causando un daño terrible, porque está acentuando esas contradicciones en vez de apostar, como se ha apostado en otras épocas de la humanidad, por ciertos acuerdos entre los dueños del capital y las clases subordinadas. No, acá lo que estamos viendo es se están metiendo en un búnker ideológico económico a conservar la riqueza y a conservar el statu quo conservador, valga la redundancia, contra lo que pueden ser los reclamos de otras clases
sociales y están acentuando esas contradicciones en vez de abriendo válvulas de escape para resolverlas. Con esto acabo, el terrible ingrediente del chivo expiatorio, es decir, en el caso concreto de los Estados Unidos, aumentando con estos ejemplos que nos daba Rick tan siniestros, aumentando el esquema supremacista racista, que si sigue creciendo, pues no sé a dónde nos puede llevar. Eso es lo que más alarma en estas horas. En este punto que bien señala Federico, querido Ricardo, y que pasa así por esta lucha de narrativas, pero a la vez parecería una especie de apuesta sin importar las consecuencias, y te topas con una sociedad norteamericana, un sector por lo menos, que está comprando esos conceptos que se están poniendo sobre la mesa para supuestamente volver a ser grandes, cuando la historia de los Estados Unidos está literalmente rasurada, reescrita, vuelta a escribir, si la queremos ver de una u otra manera, para darles siempre ese papel de ganadores, pero que a final de cuentas está basada por un profundo, como decía Fede, un profundo racismo que viene desde su configuración o constitución como país, como sociedad, y que siempre están buscando a ese enemigo interno o a ese enemigo externo a quien echarle la culpa, centrándose ahora en el latino, particularmente en el mexicano. Voy a hacer un paréntesis que considero necesarios, pero no aburrirles. Cuando hablamos de, de- de fallas estructurales en el sistema norteamericano, no nos referimos al pueblo norteamericano, nos referimos al grupúsculo en el poder ahora mismo, que además no es... tuve de hecho esta discusión con varias personas durante la semana, porque se replicaba mucho en los medios de comunicación, es que latinos apoyando a Donald Trump. Pues sí, habrá tres locos, así como hay homosexuales en el PAN, que son tres. No es que los homosexuales apoyemos al PAN, ¿no? Es que hay tres locos que pues, se sienten cómodos con eso. Y ya con esa demarcación de por medio, lo que principalmente veo es la captura del discurso, porque a esta gente le gusta la libertad hasta que alguien la ejerce, ¿no? Mm. Porque eso es por lo que van en búsqueda hasta que alguien ejerce sus derechos sexuales o reproductivos, hasta alguien que ejerce sus derechos a vivir en el lugar en donde le plazca. Y no es porque, ay, qué bonito sea Estados Unidos, no es que es la ruta, pues está marcado por calles que los gobiernos que hacían mancuernas con el gobierno de Estados Unidos, ellos marcaban que fueran las únicas rutas. Ellos delimitaron por dónde entra, sale todos los materiales de insumo. Ellos pusieron las vías de los trenes por los cuales las personas en situación de movilidad humana, desplazadas por la violencia, tuvieron que subirse y el destino era Estados Unidos, porque era el lugar a donde va, donde se vende todo, y eso es un concepto marxista que se llama transferencia de valor. Si mi trabajo aquí no vale, a donde se vende, yo veo que se enriquece toda la gente con quien se vende y todos los recursos públicos que llegaron a las arcas de las naciones en construcción se iban a alimentar estos negocios norteamericanos y generaron estas rutas, pues es el lugar a donde van a llegar las personas, eso es evidente. Es como abrir la puerta de tu casa, poner un letrero que diga buenas tardes y no esperar que te saluden, es una desfachatez. Entonces, esta construcción, esta idea que estamos teniendo enfrente sobre una población sumamente racista, una población sumamente homófoba, corresponde a los intereses de un pequeño grupo de norteamericanos. Yo personalmente, además, debo de ser pues bastante agradecido por mi experiencia viviendo allá. Afortunadamente, yo me rodeé muy pocas veces con gente que en realidad pensar así. A mí no me parece que esté en el hígado del norteamericano el expulsar a las personas migrantes, el ser homófobo. No, eso pasará en algunas zonas en Texas, en algunas zonas en California. El racismo estará más incrementado justo en California, en Chicago, por los grupos que están tratando de convencer que dar acceso universal a la salud, dar acceso universal a la vivienda, pues es un problema, ¿no? Y esta idea se ha ido replicando, pero todavía afortunadamente no pondera, estamos viendo la aparición de nuevos movimientos. Una cosa que me alegró de vivir ahí y luego regresar y ver las cosas que habían cambiado es que, sobre todo en las zonas en donde yo vivía, que tengo que reconocerlo, una zona fresona,
no había, por ejemplo, círculos de estudio de Karl Marx. De hecho, había un tabú gravísimo al respecto y e incluso se podían dar cuenta si desde una computadora del Estado hacía ciertas búsquedas y se investigaba a las personas por hacer estas búsquedas. Y a eso me refiero con a esta gente le gusta hablar de libertad hasta que alguien la ejerce. La libertad del conocimiento, ni siquiera eso existía. Pero históricamente también grandes sectores de la sociedad han comprado la idea justo de que en Estados Unidos no hay defectos. Se ha comprado la idea de que para Estados Unidos ciertas condiciones mínimas han estado bien para el status quo de la sociedad civil, pero sin adentrarse en que estas condiciones mínimas nunca fueron para todos. De ahí surgen los movimientos, por ejemplo, de Black Lives Matter, de We the People, el movimiento del 1%, todos estos que tratan de expresar la falta de un sistema de repartición de riquezas justo haciendo énfasis en el discurso de Bernie Sanders, de la concentración de la riqueza, no se los han tomado en serio y dicen cada que se abordan los temas como si se tratara de una ideología económica. No, es una cosa real, es una cosa que es tangible y que se han empeñado por hacerlo parecer como algo que no se puede percibir cuando está institucionalizado. El problema es justo eso. El Estado norteamericano ha institucionalizado la mentira, desde la mentira del cómo opera en el resto del globo, la suspicacia de los países a los que va a invadir o no va a invadir. Todo esto ha generado una desconfianza ya desde el exterior que hace que caigamos muchos de nosotros en redundancias o lugares comunes señalando cosas que pueden incrementar el conflicto ahora mismo, ¿no? Sin embargo, también considero que estos procesos van a ayudar a que, por ejemplo, lo que ocurre ahora cuando yo regreso a Estados Unidos, ya hay círculos de lectura de Marx en las universidades públicas, por ejemplo. Ya me tocó ver algunos. Y me parece muy interesante cómo en el poco tiempo una sociedad puede cambiar y estoy a la expectativa de que los movimientos latinos organizados, junto de la mano, que además ya hay videos al respecto, sobre todo en algunas zonas de Texas, de la mano de los pobladores nativos americanos, hablando justo sobre legado, hablando sobre tradiciones, para poder compartir problemáticas y acompañarse en conjunto. Yo creo que también estamos viendo cosas bellas. En este punto, querido Federico, mencionabas también el tema de este grupo, que es un grupo, a final de cuentas, que tiene poder económico, que tiene capacidad de llegar hasta distintas esferas, un grupo particularmente, si lo racializamos, anglosajón como tal, y que de una u otra manera no le agrada el crecimiento de la población latina. Y aquí mi gran pregunta, que a lo mejor tal vez es un poco injusta, pero ¿por qué? O sea, ¿a qué se debe ese temor hacia el concepto, hacia la población latina, hacia que crezca la población latina, por lo menos para ese sector de la población, quien lo ha manifestado abiertamente a través de distintos aspectos, medios de comunicación e incluso la propia clase política que hoy por hoy está en el poder y que sin problema alguno dice públicamente, vamos a limpiar nuestro país de esta basura? Bueno, es mm, la misma pregunta que yo me hacía hace ratito en la otra intervención, es decir, ¿de dónde surge, cómo se alimenta y por qué cunde el racismo? Es una pregunta no fácil de contestar, pero yo creo que hay una estrategia política ahí que confluye con la capacidad que tiene el racismo de encender en muchísima gente. La estrategia política es desviar la atención sobre los verdaderos culpables de la debacle de los Estados Unidos, que sin duda está en una decadencia abierta. Tiene problemas tanto económicos como problemas de identidad, como problemas de toda índole. Estados Unidos está en una decadencia. Lo que mencionaba Rick, la represión que vimos y además que se ha incrementado, que estamos viendo esta represión completamente arbitraria de las fuerzas policiales contra las personas de raza negra, bueno, te habla de que se ha recrudecido allí la vieja división en guetos que tiene esa sociedad. Cuando tú conoces un poquito Estados Unidos, yo viví un año allí, te das cuenta que, y con mi grupo, el Juguete Rabioso, íbamos mucho a tocar, y a mí siempre me llamaba la atención
cómo está cuadriculada en guetos, ¿no? Donde los morenos, como le dicen nuestros paisanos a las personas de raza negra, eh, están peleados con ellos y los puertorriqueños están peleados con los mexicanos y tú te das cuenta, hago aquí un paréntesis, cuando lees la otra historia de los Estados Unidos de Howard Zinn, te das cuenta que la fundación de ese país está muy signada por la división de todos estos grupos sociales que van a ser los que más van a recibir el impacto de los colonos ingleses que a la postre se independizarán y generarán ese país llamado los Estados Unidos, donde los padres fundadores tenían esclavos al principio de lo que fue la revolución contra el Imperio Británico. Es decir, hay una serie de contradicciones fundacionales, pero hay una estrategia política que es mantener divididos, separados a todos estos grupos que de unirse, como tú sugerías en tu pregunta, Jesús, pondrían bastante en aprietos a esa supremacía blanca que pretendieron los colonos originales que venían de Inglaterra. Entonces, la estrategia política, vuelvo a ella ahora, es desviar la atención sobre los verdaderos culpables de ciertos problemas centrales que vive los Estados Unidos, que han sido estas castas oligárquicas, en realidad económicas, que han promovido un recrudecimiento del modelo capitalista llamado neoliberalismo. Ese recrudecimiento ha generado un cisma en el tejido social, ha destrozado ciudades, destrozado industrias, destrozado ciudadanos, ha tenido un impacto cultural en el cual el individualismo parece la única salida posible para el destino de cualquier persona, cuando insistimos siempre en este concepto de que no hay salida individual, no hay destino individual sin destino colectivo. Esa es una enseñanza de la biología y de la historia, sobre todo para una especie gregaria como es la nuestra, que sin cooperación no puede sobrevivir. Entonces, este impacto brutal que ha causado el neoliberalismo en la sociedad estadounidense y en todo el mundo, pero hablamos ahora de la estadounidense, ¿quiénes son los culpables? Los que han promovido un sistema donde, por ejemplo, se puedan generar oligopolios y monopolios con muy poca restricción. Los grandes dueños de los monopolios son hoy los que han tomado ya abiertamente el poder político. Son Elon Musk y Bezos y Zuckerberg y toda esta banda que rodea hoy a Trump, el titular de Google, que me parece que es el único de piel un poquito más oscura, me parece que es de origen indio. Pero todos los demás son blancos supremacistas, varones irritados también con el feminismo, que coinciden ahí. Esos son los verdaderos culpables, los que han promovido este modelo económico de que se haya roto el tejido social en los Estados Unidos, acrecentando y retrayendo y trayendo de nuevo a la vida pública de los Estados Unidos un viejo racismo que viene de época de la colonia y de la esclavitud. Entonces, todos esos fenómenos han confluido y la estrategia política es decir, no, pero la culpa no la tienen estos señores blancos que dominan la economía, la culpa lo tienen los migrantes que son criminales y vienen a traernos el fentanilo y costumbres perversas y una cultura delincuencial y nos tenemos que proteger y hay que expulsarlos. Entonces, en el corto, mediano plazo, esa narrativa puede conquistar a mucha gente aterrada que ha visto realmente pauperizada su vida, toda la clase trabajadora que ha sido abandonada por el Partido Demócrata y que ha sido golpeada por el neoliberalismo, se traga el cuento de que los culpables de su situación y del deterioro de su vida, el deterioro material de su vida y del American Dream, es culpa de los migrantes y no de la casta económica por la cual acaban de votar. Y esa estrategia política es muy hábil y es la que aplicó Milei, y es la que Bolsonaro, y es la que han aplicado todos estos cuates, porque han conquistado una manera de comunicar, de poner la culpa en un grupo social marginado para colmo, víctima de la política neoliberal, y no de los grandes lobos financieros que se han desayunado al mundo desde hace mucho tiempo, o los grandes lobos corporativos, o el complejo industrial militar en el caso concreto de los Estados Unidos. Eso es lo que a uno le causa como una enorme frustración, decir, ¿cómo combato yo, cada cual desde su pequeña trinchera, este programa de narrativas, una de esas trincheras, cómo combatimos este speech? En México ya lo hemos dicho siempre, el obradorismo ha logrado combatirlo con gran eficacia, ha logrado poner los puntos sobre las íes de la discusión político-social. Pero en otras latitudes del mundo la derecha ha ganado usando esta trampa perversa
de culpar a las víctimas del problema que tiene el país entero, causado en realidad por estas castas oligárquicas. Y combatir ese discurso e impedir que permee en México, que es lo que intentó y no le salió, porque además, bueno, los personajes que han conducido la oposición en México son de risa, son un teatro guiñol mezclado con, en fin. Por eso han venido a regañarlos. A Xóchitl, a todos ellos los llaman eunucos políticos. ¿Quiénes? Los líderes ideológicos de la derecha internacional, de la Atlas Network. Aquí ha venido Agustín Laje, la Cayetana Álvarez, la diputada española, han venido a regañar al PAN diciendo ustedes no son de derecha, ustedes son de izquierda, imagínate. Porque quieren meter, inocular la idea de que la izquierda y el comunismo, que fantasma que siguen invocando, y yo digo, el comunismo ni ha existido y lo que se pareció al comunismo dejó de existir hace muchas decenas de años ya. Y ese speech sigue teniendo éxito. Aquí me sereno y acabo la intervención porque realmente es el combate cotidiano con el que está uno contra la gente de la derecha, cuyos ideólogos conocen la trampa, pero muchas voces repetidoras y mucha gente que cae en la trampa no se ha dado cuenta de ella. Lo digo esto sin ninguna soberbia, de verdad. Todos somos víctimas de trampas narrativas en la vida, pero la madurez ciudadana y cívica consiste en abrir los ojitos, informarse bien y generar un criterio que pueda desarmar esas trampas narrativas. Finalmente, creo, Ricardo, hay un punto que no me dejaría que no me gustaría quedar fuera y que en parte lo mencionó Fede, dándole continuidad. Un imperialismo, un imperio en decadencia. Las consecuencias que esto puede traer si nos basamos en que cuando los imperios han caído históricamente, pues no ha sido precisamente la manera más pacífica. Sí, cierto que pasó entre Gran Bretaña y Estados Unidos, pero ellos son como primos, pero cuando ha pasado en otras circunstancias, ha habido siempre un conflicto mayor. Este imperio en decadencia, ¿tú cómo ves que pueda ser subsanado cuando quien lo está retando, literalmente, es el que hace 150 años era el imperio en ese momento y era el poder antes de que Occidente se conformara como lo que era China, precisamente? ¿Es cíclico todo esto? ¿Cómo valoramos este último punto, amigo? Evidentemente va a ser una proyección con base en mi poco o nulo conocimiento, Ay, qué pero modesto. ay, 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 el otro. No, pero para mí depende de verdad de lo que ocurra con Groenlandia. Porque si Estados Unidos logra evadir un gran conflicto a nivel occidental, que ellos al final del día lo que están tratando de conservar es la hegemonía europea, la hegemonía occidental, van a lograr sobrellevar una presidencia de la República fracasada, pero que no los lleve al declive del imperio. Sus alianzas se deberán de reforzar, pero aquí me gustaría hacer un paréntesis porque lo que dijo Federico es interesantísimo y mi voto en el 2027 para quien proponga que todos los países que tengan negocios en otros países estén obligados a entregar visa, porque se llevan el agua, se llevan la seguridad, se llevan la salud, pero quieren que la gente se quede acá consumiendo toda la cochina y los tenemos en cortes internacionales denunciando a México porque no los dejamos vender su veneno de glifosato. Entonces, debería de ser obligatorio para estos países asumir el costo y el costo político de esta política criminal que ha permeado durante los últimos 50 años, y a eso me refiero con las hegemonías occidentales, eso es lo que están tratando de conservar. Entonces, en tanto Donald Trump tenga la inteligencia suficiente, o por lo menos su equipo de trabajo, de calmar las aguas, se va a poder negociar por lo menos una transición justa. No creo definitivamente que se vuelva a reelegir. Va a pasar a la historia como uno de los presidentes más peligrosos de Estados Unidos y uno de los que ha cometido más errores, indiscutiblemente. Y indiscutiblemente también tú, Jesús, tienes razón. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. En tanto no generemos condiciones y protocolos que eviten que personajes como de esta naturaleza tengan acceso a estos espacios de manera tan inmediata, espacios de poder me refiero, porque al final del día Donald Trump está representando a la minoría rapaz a la que él pertenece y no verá por nadie más.
si la recuperación de Estados Unidos no es equidistante con lo que tuvo que hacer el pueblo para poder llegar a eso, además estamos enfrente del derrumbe del mito del capital, definitivamente sí. Pues ya ahí tiene usted, amigo y amiga de narrativas, como siempre, una mesa excelsa. Mi querido Fede Bonazo, muchas gracias, querido. Muchas gracias a ti. Quiero despedirme con una súper pequeña reflexión, recalcando lo que dijo Rick en un momento de este programa. También hay en Estados Unidos solidaridad. También se han activado las respuestas solidarias. También hay gente maravillosa, muy sensible, que defiende a los migrantes, que tiene una visión humanitaria de la vida. Por supuesto que es muy importante siempre mencionar esto. Yo me hice cargo quizás de dar cuenta de las reacciones racistas, pero hay toda una mitad de la población maravillosa que está con el lado humanitario y sensible y empático de la vida. Eso es muy importante señalarlo. Y gracias, muchas gracias a la audiencia de Narrativas. Ricky Valderas. Sí, reiterar lo mismo, es muy bello que lo digas, Federico, porque creo que hoy más que nunca necesitamos reconocer a esas personas que están apoyando a las personas migrantes, a las poblaciones de la diversidad sexual, porque son poblaciones agredidas sistemáticamente por los proyectos neoliberales. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay grandes movimientos, principalmente de latinos, organizados ahora mismo, tomando las calles exigiendo justicia y gente que las acompaña que no tienen ninguna conexión ni biológica ni de ningún otro tipo, simplemente la conexión humana. Se llama empatía, recuperemos la condición de ser humano. Es una bella invitación. Muchas gracias, Federico, muchas gracias, Jesús, y un abrazo al auditorio. Ahí lo tiene usted, amigo y amiga de esta Narrativas. Échele el super chat, échele el super gracias y nos vemos la semana que entra. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.